Mano a mano. Aquí este espacio que lo hacemos con Mati Zweig, él, analista político, analista internacional, asesor de negocios, educado en Inglaterra. Y quien te habla es Alberto Rucolequer, economista, periodista, analista internacional. Y estamos aquí haciendo mano a mano número 10, en este espacio que hacemos con Mati Zweig, para hablar de temas que generalmente no se hablan en ningún medio de comunicación, pero son absolutamente importantes saber. El tema de hoy, mano a mano número 10, Israel y Kazajstán. Claro, la gente pregunta, ¿Kazajstán es un país? ¿Es un territorio? ¿Es una provincia? ¿Qué es Rusia? Bueno, Kazajstán obviamente formó en su momento, históricamente, parte del Imperio Soviético. Vamos a hablar de la relación entre Kazajstán con Israel, vamos a hablar de la economía de Kazajstán, vamos a hablar de la importancia de las relaciones entre Kazajstán y el Estado de Israel, cómo viven los judíos, cuántos judíos hay, qué anécdotas o historias muy importantes tenemos que hablar. Todo esto y mucho más aquí en Mano a Mano, número 10 con Mati Zweig. El micrófono y la pantalla es toda tuya, Mati, para que arranques. Bueno, muchas gracias. Yo estaba en duda porque yo sé que en español se dice Kazajistán, pero en inglés y en hebreo y en todos los idiomas le dicen Kazajstán, con KH. Pero Sí. eso no importa. Lo importante es que es un país gigante en el Asia Central. Es incluso tiene un pequeño pedazo que mira hacia Europa. Es el 10º país en tamaño mundial y el país más grande del mundo que no tiene salida al océano. Tiene casi 2.800.000 kilómetros cuadrados, o sea que es muy, muy grande. El presidente es Kassym-Jomart Tokayev, que después voy a hablar un poco de él. Llegó solo en el 2019 cambiando al famoso e histórico Nursultán Nazarbayev, que 30 estaba años. desde que cayó la Unión Soviética. Y tiene la capital que es Astana, que está en el centro norte, que es muy interesante porque Astana no era la capital siempre fue Almaty, y luego al estilo de lo que se consideró Brasilia, que había que meterlo para adentro del país, porque Almaty está sobre la frontera este, en el último puntito al lado de China, y esto está bien en el centro norte del país. Primero le pusieron Astana, después cuando se retiró el presidente le pusieron eh, Ciudad Nursultán Nazarbayev, tremendo nombre. Luego estaban descontentos, le volvieron a poner a Astana, aunque en realidad era un pequeño pueblo que al principio era chiquito y llamaba Akmulá, pero hoy en día parece una ciudad de Dubái o Abu Dhabi, algo por el estilo. Claro. También, vos vas a hablar ya de la riqueza que tienen y de dónde vienen. Eh, Tiene un parlamento que es muy activo, con discusiones, con peleas, hasta hay incluso varios partidos diferentes, pero son más que nada para discutir cosas locales, porque el poder real está, por supuesto, en el presidente, y después de que dimitió el histórico Nazarbayev, dejó a la hija como presidenta del parlamento, y ahí empezó como se dice en criollo, un tole-tole entre ellos porque la hija era la enviada del padre y quería mantener todos los grandes poderes que tenían hasta antes de dimitir, ¿verdad? Eh, Retomó la independencia en 1991 y tiene unos 20 millones de personas, un 70% de musulmanes, un 24% más que nada de Iglesia Ortodoxa rusa y cristianos, y luego también tiene algunos budistas o paganos, porque también eran pueblos nómades de origen mongol y tienen también un poco de la cultura de aquella época con los chamanes y todo eso, pero eso hoy en día son solo el 5%, a pesar que la mayoría son, o sea, hablan kazajo y bueno, una parte ruso, como decía. Está entre Rusia, China, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán, Mongolia y en el oeste un pedazo del mar Caspio.
Las ciudades más importantes son Almaty, como dije, y que ya no es la capital, eh, Pavlodar, en el centro norte-norte. Yo viví muchos años a 400 kilómetros de esa ciudad. Oskman y otras. Una cosa importante a señalar es que ellos, cuando cayó la Unión Soviética, pasaron todo el arsenal nuclear hacia Rusia, ya en 1991, y se comprometió ante el mundo a no desarrollar armas nucleares, firmó el tratado. Pero es importante esto, ahí se hicieron muchísimas pruebas nucleares, por ejemplo en 1949, y en varios sitios que vos nunca escuchaste, me imagino, que es Semipalatinsk, ahí había varias zonas de explosiones nucleares, se llamaba la P1, P2, P3, P5, ¿por qué no había P4? No sé. En el año 1953 hicieron una explosión gigantesca que les salió mal, dejó un cráter gigantesco y no se sabe hasta hoy en día cuántos cientos o miles de personas murieron. ¿Alguna vez te enteraste? Bueno, hubo en la Unión Soviética, cuando uno habla de desastres nucleares, todo el mundo dice Chernobyl. Pero yo estuve viviendo casi 6 años en Siberia. En el centro de la capital hay un pequeño monumento en el cual se señalan 5 desastres nucleares en la época de la Unión Soviética. Y la gente conoce solo Chernobyl. Pero ahí en Semipalatinsk habían mandado muchísima gente de Siberia para apagar digamos, y ordenar y apagar el fuego y de todo un poco, que durante generaciones fueron muriendo con todo tipo de problemas. Bien. Pero uno dice, en 1953 pasó eso, seguro que rodearon el lugar y nunca más lo tocaron, yo qué sé, 50 años. No, en 1956 hicieron un ejercicio militar exactamente en ese lugar con 1.500 soldados para medir los niveles de radiación. O sea, venían con un equipo especial, pero no con todo lo que precisaban, sino para ver cómo se enfrentaban en el caso de un ataque nuclear. Con tropas aerotransportadas, con helicópteros, con camiones, con todo. Los llevaron ahí y empezaron a medir los niveles de radiación de la zona. O sea, estamos hablando de cosas muy brutales que se hacían en el marco de la Guerra Fría y de la necesidad, entre comillas, que tenía la URSS de tener tropas preparadas para una guerra nuclear. Después otra cosa conocida que tiene es el Centro Espacial Baikonur, de donde salieron históricos vuelos al espacio, el primer Sputnik en 1957, y Yuri Gagarin, que fue el primer astronauta que fue enviado al espacio en 1961. Hubo desencanto político de a poco, a pesar de todo el desarrollo y, digamos, el uso del dinero por gas, petróleo, etcétera, y uranio y de todo, pues tiene de todo. Pero a pesar de todo, hubo mucho descontento popular a partir del año 2010 y fue cada vez mayor, 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 pero por supuesto siempre son países muy controlados. Pero en el 2021 empezaron a haber manifestaciones muy bravas y antes, muy poco antes de la invasión rusa a Ucrania, hubo unas tremendas manifestaciones en las cuales ya pensaban que perdían el control. Le pidieron por el Tratado de Ayuda Mutua de Eurasia a Rusia que mande tropas. Las tropas dispararon sobre los manifestantes, hirieron más de 1.000 y detuvieron más de 8.000 personas. Con eso se terminaron las protestas por ahora. Y luego se hizo todo un movimiento de cambio de la constitución para hacer incluso el régimen presidencial incluso más duro, con el puño más cerrado de lo que era antes, que era relativamente abierto, pero el mundo también, digamos que muchas cosas que hacen ahí muchas veces no le gustan,
y como todo buen país de Asia Central, es bastante autocrático. Ahora, seguro. Nazarbayev estuvo hasta 2019 y le pasó el mando a Tokayev, que era el director viene a ser de la KGB local, ¿no? Que en realidad eso le llaman Berlau. En el mundo también los acusan de encarcelar periodistas y activistas de derechos humanos, y todo eso, digamos, lo que más le tienen miedo es el Servicio de Seguridad Interna, como te dije. Ahora, como son muy laicos, y esto te va a hacer acordar a la entrevista de Azerbaiyán, Azerbaiyán, sí. hay una gran tolerancia interreligiosa, se pone mucho acento, un acento muy grande en hacer conferencias interreligiosas y en educar hacia el multiculturalismo y mantener el carácter pluralista del país. Los socios geopolíticos de ellos, Rusia, Europa, China, Japón, Estados Unidos y los tigres asiáticos. Ahora, tiene relaciones con Israel y con los judíos, pero dejo que sigas vos, Bien, temas muy importantes y luego seguimos con eso. perfecto. Bueno, Mati Zweig ya está presentando en sociedad, en forma oficial, Kazajstán. Hay temas, muchísimas cosas importantísimas que dijo Mati Zweig. Quiero empezar a deshilachar una de ellas, que es la extensión de Kazajstán. Estamos hablando de un país de 2 millones, cerca de 2.800.000 kilómetros cuadrados. Para ser exactos, las cifras hablan de 2.749.000 kilómetros cuadrados. Esto quiere decir que del tamaño de Kazajstán, que luego de Rusia es la más extensa, tiene un tamaño equivalente a la República Argentina, que Argentina ya de por sí es el octavo país en cuanto a extensión del mundo, solo que Argentina, si uno le agrega las islas del Atlántico Sur, etcétera, claro que tiene 3.700.000, pero si no, Kazajstán es un país con una superficie enorme. Segunda instancia, los habitantes son cerca aproximadamente de 20 millones, quizás un poquito menos. Entonces, un país con el territorio casi de la República Argentina, con la mitad o un poquitito menos de la mitad de población, habla de que es un país que tiene una densidad de población de kilómetro cuadrado, es muy poca gente que vive en ese tamaño de territorio. Vamos a presentar Kazajstán en la parte económica. El Producto Bruto Interno de Kazajstán, según cifras oficiales, está aproximadamente en 296.000 millones de dólares. Esto quiere decir que el PBI per cápita se acerca entre 14 y 15.000 dólares por año por habitante. Tiene una inflación 10% anual. Claro, si uno la compara con la República Argentina, que estamos, acá se está bajando la inflación, todavía, claro, es una inflación alta la de Kazajstán con respecto a otros países mucho más desarrollados, pero con respecto a otros países, una inflación que es 10% anual. Tiene un desempleo del 4,6%, o sea, un desempleo bajo. Esto también hay que decirlo, un desempleo bajo. Tiene una población que ya bien dijo Mati, básicamente 70% aproximadamente sunita, el resto son cristianos, claro, cristianos ortodoxos y un poco de budistas. Judíos hay, ahora voy a charlar en unos minutitos respecto de este tema. Es uno de los 6 estados, Kazajstán, uno de los 6 estados túrquicos. Cuando hablo de estados túrquicos, no quiere decir que son turcos, se dice estados túrquicos a los estados que tienen, desde el punto de vista lingüístico, el lenguaje que tienen una raíz relacionada con los turcos. Cuando hablamos entonces de Kazajstán, es uno de los 6 estados túrquicos, el resto uno de ellos es, por supuesto, es Azerbaiyán, el otro es Turquía, el otro es Kirguistán, Turkmenistán y Uzbekistán, que sí que son estados túrquicos. 2 idiomas que se hablan en Kazajstán. Uno, el kazajo, otro, el ruso. Kazajstán en sí, la etimología de la palabra, viene de Kaz, que quiere decir, eh, Kazajstán quiere decir, Stan es la tierra, y Kaz quiere decir, de acuerdo a la etimología posiblemente de la etimología turca, espíritu independiente o gente libre, sería el país Stan de la gente libre, gente independiente, porque lo que dice Matixbay, básicamente son pueblos que que practicaban el nomadismo, entonces iba de un lado para el otro, este es el origen, tenemos que tener en cuenta entonces estos datos.
Vamos un poquitito a lo que es, por supuesto es un país agrícola, pero también tiene una potencia petrolera. Quiero hablar de esto. Cuando hablo de potencia petrolera, está relacionado por supuesto con la OPEP, Kazajstán, y quiero decir que ha incrementado enormemente la producción de petróleo. Para darnos una idea, Kazajstán está produciendo aproximadamente 1.800.000 barriles de petróleo por día. Claro, uno escucha 1.800.000. La República Argentina, hasta hace un año o dos, estaba hablando de 500.000 barriles de petróleo por día. Kazajstán es entonces una potencia petrolera muy, pero muy importante. Hay capitales del exterior, entre ellos, por supuesto, empresas multinacionales norteamericanas, no únicamente norteamericanas, pero que están haciendo exportación petrolera al respecto. Kazajstán entonces tiene también, desde el punto de vista económico, es una economía que tiene, es libre, muy libre en cuanto al desarrollo económico. Una cosa es la parte política en cuanto al control político que realiza el aparato estatal respecto de lo que llaman o ellos ven como oposición. Pero desde el punto de vista económico hay una gran libertad. Es un país que está considerado con muy buenas posibilidades para desarrollar negocios. Y tiene una economía sana en ese plano, porque claro, cuando hoy el mundo está inundado de deuda, quiero dar un dato económico, Mati, si me permitís, la deuda de todo el mundo relacionada con el PBI de todo el mundo. El PBI mundial son 106 trillones. Estados Unidos maneja aproximadamente 27 trillones y China 17 trillones. Pero todo el PBI mundial son 106 trillones. El endeudamiento del mundo triplica el PBI del mundo. Quiere decir que el mundo está endeudado en 330 trillones de pesos. ¿Por qué digo esto? Vamos a ver qué pasa en Kazajstán. Kazajstán tiene el 22%, para ser oficialmente la cifra, 22,4% de deuda con respecto a su PBI. Prácticamente no tiene endeudamiento. Hoy sería una maravilla para cualquier país del mundo decir que toda su deuda pública es el 22% del PBI. Y esto habla también, entonces, de algo muy importante en cuanto a su economía, dato totalmente desconocido por la gente. Vamos un poquitito al tema judío. Otra perla que dice Mati, respeto de la identidad religiosa. ¿Hay judíos? Sí. Históricamente, sí, de hace mucho. ¿Cuántos judíos hay? Hay diferentes cifras. Yo no sé la cifra que por ahí Mati aprobaría o no, porque según las fuentes que uno consulta, te dicen 5. Digamos que hay algo cercano a 30.000, Mati, posiblemente. 25, 30.000, quizás menos. Los activos son muchos menos, son Activos sí, entre claro. 3.500 y 4.000, pero es como Correcto. en todos los países, cuando empezás a rascar un poco, resulta de que hay docenas de miles de personas con algún tipo de raíz judía que a veces se acercan a las instituciones Sí, judías y a veces no. Muchas seguro. veces los ves cuando Sí, vienen a pedir para hacer alianza. absolutamente. Se inauguró en el siglo XIX una sinagoga, 1848 creo que fue, que era la sinagoga, una sinagoga que no se había otra sinagoga abierta desde la Edad Media. Ujú. Kazajstán también es una tierra que estaba llena de gulags, esos lugares para internar a la gente que eran opositores políticos en la Unión Soviética, que te mandaban y ahí, un gulag de Kazajstán, estuvo el famoso Alejandro Solzhenitsyn. Solzhenitsyn tuvo el confinamiento en un gulag que estaba en Kazajstán. Este es un tema que la gente no sabe, pero hay un tema muy importante que hace a los judíos, fundamentalmente, que en Rusia había un rabino, muchos lo conocen, Levi Itzhak Schneerson, que es el padre del último rebbe de Lubavitch, que él en realidad nació en 1860, muere en 1944. Digo esto porque, claro, Schneerson, el papá del rebbe, trabajó mucho, por ejemplo, para hacer actividades relacionadas con la cultura judía en Rusia. Esto no era fácil, en la Unión Soviética no era nada fácil. Se preocupaba porque haya bodas judías, se preocupó y construyó una mikve para los judíos, y él se preocupaba mucho para que se pueda hornear matzá para Pesa. Los soviéticos lo dejaron, pero él quería que haya una ashgajá, un control oficial, una certificación. Cuando empezó a reclamar por eso, lo mandaron prisionero a Kazajstán. Él muere en 1944 y lo sucede otro rabino que vino de Estados Unidos, de Lubavitch,
es un tal rabino Hillel Liberov, que él actúa enormemente, más de 40 años hasta 1982. Y el rabino actual que hay en Kazajstán es un rabino Yeshia Cohen. Yeshia Cohen. Entonces digo, estos son datos que son muy importantes, por lo menos para saber de lo que estamos hablando en cuanto a la parte social, qué pasa con los judíos. Y hay un respeto del judaísmo porque nadie tiene miedo de andar con kippah, por ejemplo, en Kazajstán. Absolutamente. Sigo escuchándote, ¿Te Mati. puedo agregar un poco a lo que Pero dijiste? me parece maravilloso. Porque el Rav Schneerson, que es el padre del Rabbi de Del río. Lubavitch, él fue hasta el año 1939 el rabino de Dnipropetrovsk, que es Claro, una de las ciudades de Ucrania que hoy en día está bastante bombardeada también. Y lo mandaron para allá con toda la familia. Y es decir, no sé si con toda la familia, pero enviaron cualquier cantidad, incluso yo te digo más, enviaron judíos de Polonia para allá, enviaron judíos de muchos lugares y no judíos también, o sea, fueron enviados a los gulags, eh, por ejemplo, 1 millón, no solo a los gulags, sino a vivir a Kazajstán y una parte a los gulags, 1,5 millones de alemanes. claro, que eran del Está bloque lleno de soviético, kazajstanes de origen sí, alemán, por de origen ejemplo. alemán. Sí, sí, Pero la comunidad judía, más que nada, lo que llama la atención es que son comunidades que vino gente de Bujara, o sea, del centro de Uzbekistán, que es una comunidad muy especial, o por ejemplo de persas de Irán. El presidente hoy en día de la comunidad judía de Kazajstán, que es Albert Chimoni, es un judío iraní, pero de los judíos iraníes que vivían en la Georgia soviética, en Tbilisi, claro, y también mandaron a toda la familia para Kazajstán en la época de Stalin, era el padre, y claro. él también estuvo ahí y quedó después en la comunidad judía de Kazajstán. Pero si querés te agrego un poco que Kazajstán tiene muy buenas relaciones con Israel. A eso vamos a ir en unos minutitos. Totalmente, Ok, este es el punto, una frutilla de la torta. Es importante lo que está planteando Mati. Simplemente como un dato importante, cuando Stalin también, que echaba a la gente, entre ellos a los judíos, que los sacó y los los mandó a la desterraba, casa, los los desterraban. Las desterraba. cifras hablan de, en una época de Stalin, mandó más de 8.200 judíos directamente desterrados a Kazajstán. Pero quiero comentar un tema, que también llegaron judíos porque ya desde el siglo XIX, cuando estaba Nicolás I, en lo que era el imperio ruso, se reclutaban, querían incrementar el ejército, y se reclutaban a judíos que por una ley, o por un decreto, una ley, una orden que había dado Nicolás I, eran creo que la historia los pasó a llamar judíos cantonistas, porque los sacaban Exactamente. de las casas de forma obligada a los 12 años, aunque para ir al ejército del imperio ruso, la edad era 18 años, pero los judíos tenían un trato especial, tenían que ir a los 12 años, los arrancaban de su familia, los condenaban a 25 años de trabajar para el zar, 25 años, desterrados de su familia, no les permitían tener contacto ni con su familia, ni con sus raíces, ni estudiar, ni leer absolutamente nada, quedaban prácticamente arrancados incluso en su vida judía y en su identidad. Algunos de ellos que estaban en todo el imperio ruso también los mandaron a Kazajstán y ellos de alguna manera en forma oculta siguieron siendo judíos. También eso explica un poco también la presencia de judíos en esta zona. Se llamaban judíos cantonistas porque los mandaban a los cantones, a los lugares donde estaban las barracas de los rusos. Te estás volviendo impaciente y te escucho. Te quiero agregar algo muy importante porque en los años en Siberia yo conocí a varios judíos cantonistas, es decir, no a ellos, sino a los nietos, bisnietos y Claro, tataranietos. Pero ¿qué tiene que ver eso? Eso tiene que ver con que esos cantonistas eran hombres. Y la mayoría de las veces las mujeres de los téteres y todo eso no querían ir hasta allá y no, casarse no iban. y estar a 5.000, 7.000, 8.000 kilómetros. Entonces, esos judíos que al final, cuando terminaban los 25 años, les daban tierras o le daban una casa en una ciudad lejísima, se casaban con mujeres no judías. Claro, Entonces pasaron varias generaciones
y perdieron su relación con el judaísmo, a pesar que muchos venían de familias religiosas Claro, incluso, y incluso tuvimos un caso en el cual el director de la comunidad judía de Barnaul, que se murió a los 80 y pico de años, lo enterraron en un cementerio cristiano porque desde hacía 4 generaciones ya no había judíos en su familia. claro, yo no había judío, absolutamente. Estas son cosas que forman parte de la historia no contada, pero son unas cosas sorprendentes, absolutamente sorprendentes. Y Eh, desgraciadamente a los cantonistas que agarraban en las casas y los mandaban, así como hubo capos judíos en los campos de concentración, en los pueblos de los judíos había soplones que le decían a la gente del zar dónde ir a buscar a los judíos y recibían plata y además recibían el permiso de no llevarlos como cantonistas. Increíble, ¿no? Increíble. Y ahora me parece que llegó el momento, claro, podríamos hablar muchísimo más, pero llegó el momento de un tema fundamental que vamos a escuchar a Mati para charlar el tema de las relaciones Israel y Kazajstán. Las relaciones entre ambos países comenzaron apenas empezó la independencia luego de la URSS de Kazajstán en el 92. Empezaron muy bien las relaciones, nosotros fuimos para allá, abrimos la embajada, ellos venían a Israel, pero la embajada física se abrió en Israel en el 1996 en Tel Aviv. Desde aquel entonces mandaron muchísimas delegaciones porque estaban muy interesados para todas sus industrias postsoviéticas, reconvertirlas y poder salir adelante y llegar así al año 2000 con un poco de mejoría tecnológica. Muchísima gente fue, por ejemplo, en los años 90, que Shimon Peres en varios años fue ministro de Relaciones Exteriores, estuvo 3 veces en Kazajistán. O sea, es mucho. Y se empezaron a hacer relaciones que llegaron hasta los 62, 63 millones de dólares, no incluyendo energía. Pero hay un gran desfasaje entre las importaciones y las exportaciones. E incluso te diría que por un lado Netanyahu viajó también en el 2016, pero desde aquel entonces hasta hoy en día las relaciones económicas han bajado y bajado y bajado, por un lado. Por otro lado, se instituyó un régimen de no visa, o sea que uno puede simplemente subirse al avión y bajarse en Astana o en Almaty y pasear sin ningún problema. Y eso se sigue manteniendo y hay muy buenas relaciones. Y otra cosa que quiero decir que hay un grupo de hombres de negocios muy, pero muy fuertes que hacen negocios con Kazajstán. En la Cámara de Comercio en Tel Aviv hay muchísimos países con cámaras de comercio. La Cámara de Comercio Israel-Kazajstán es una de las más fuertes de todas. E Increíble. incluso yo conozco personalmente, o sea, no amigo, pero conozco personalmente, he hablado varias veces con el director de la Cámara de Comercio Israel-Kazajstán y es una persona que se ha dedicado mucho a llevar adelante negocios y contactos con ellos y él mismo ha invertido en Kazajstán en campos gigantes de zanahorias y papas y tiene mucho éxito y hasta incluso le ha vendido a Rusia. Solo un israelí le puede vender a Rusia papas, te digo. Sí. Y o sea que hay muy buenas relaciones y hay miles de judíos de Kazajstán en Israel. Yo he tenido colegas que son nacidos en Kazajstán. eh, y, y bueno, pero básicamente se podría decir que son muy parecidos a los judíos rusos. Claro. Pero tienen su forma de ser diferente, tienen sus comidas diferentes. Por ejemplo, una cosa que, bueno, no los judíos comen, pero que allá es muy normal, es comer carne de caballo. Todos comen algún tipo o de chorizo de caballo, de carne de caballo, y como además la mitad del país es nómade, se viven en pueblos que tienen lo que llaman las yurtas o yurta, que son una especie ¿cómo se dice?, carpas redondas que adentro pueden ser simples o pueden ser de súper lujo
en algunas con precios hasta de hotel de 4 y 5 estrellas. Precisamente habíamos hablado, Mati lo comentó y que a la gente le sorprendió, que en Azerbaiyán, cuando los islámicos van a rezar a las mezquitas, no se hace distinción entre sunitas ni chiitas, hay libertad de culto. Y también es algo interesante, porque también hay una libertad importante para que cada uno ejerza el credo que quiera profesar en Kazajstán. Y además hubo un hecho muy importante que quiero charlar, que hace un tiempito había habido un artículo en un periódico que salió publicado en Kazajstán, un artículo totalmente antisemita. Y el gobierno de Kazajstán reaccionó clausurando el periódico. Estos son temas no conocidos, pero estamos hablando de lo que está sucediendo en un país poco conocido. Pero es importante saber lo que está pasando. Y la convivencia que hay entre islámicos y no islámicos es muy importante. O sea que siempre está la posibilidad de un mundo mejor y de poder vivir en paz. Solo que los líderes que ejercen los destinos de los países tienen que tener la visión y la inteligencia adecuada para que esos países sigan adelante en el entendimiento y la concordia, independientemente del credo que cada uno quiera profesar, Mati. Es verdad, te agradezco esa información porque es parte también, hay que entender que en estos países, hablamos ya varias veces de la palabra estabilidad, es la base de todo y la armonía y las relaciones armónicas también interculturales y interreligiosas, porque eso le da tranquilidad, digamos, a los presidentes que dirigen estas naciones, presidentes duros, autócratas, aunque las formas en lo que tiene que ver con la religión en Kazajstán son diferentes. Por ejemplo, en Astana hay catedrales gigantes y mezquitas gigantes. No te digo en todo el país, pero hay muchísimos, eh, tanto mezquitas como catedrales, como iglesias ortodoxas, católicas, de todo un poco, que son muy grandes. Pero lo que sí importa es que no haya, que no se hable en forma extremista. Y por eso se cerró el diario, así como se lleva gente se detiene a gente y luego se la libera, o se lleva a cárcel, todo tipo de personas que se consideran extremistas de cualquier tipo. Una cosa muy interesante es de que hay, por ejemplo, casi 3.000 mezquitas en todo el país, pero entre todas las iglesias ortodoxas, católicas y de otras denominaciones luteranas, hay, yo qué sé, 900. O sea, hay mucho menos, que también tiene que ver con la cantidad de población. Claro. Pero también los kazajos vienen de ser nómades, de ser paganos, de estar muy relacionados también culturalmente y lingüísticamente y religiosamente con los mongoles, especialmente estoy hablando de la gente que todavía es nómade, andan en dromedarios de dos dobles, Dos jivas. de dos jivas. Ese es el dromedario típico más chico que hay ahí y que se usa hasta hoy en día en todos los pueblos y en el desierto y al lado de las carpas, y se usa la carne y la leche y todo eso. Y todo tiene que ver también con esa forma de ver la vida de los mongoles. En realidad son muchos más de lo que se declaran, porque vos de repente decís, este tipo es musulmán. Sí, musulmán tal vez, pero usan más que nada en su diario vivir las creencias más paganas. Más Se da pagano. mucho Bueno, eso. como decís vos, claro, viene del mundo mongol. Genghis Khan había dominado en la Claro, historia de esa zona. Y evidentemente es algo de esos rasgos que dan. pero no solo del lado mongol, algo que también tiene que ver, es un pueblo proto-mongol que está dentro de la Federación Rusa y viene a ser, entre comillas, una república independiente, pero no lo es, que se llama República Altai. Yo iba 3, 4 veces por año a esa República Altai porque es algo que no, impresionante. Es parecido a los Alpes suizos, con montañas, con árboles de trillones de todos los colores de árboles. Cuando no hay nieve, cuando hay nieve es todo blanco.
Claro. y hay ríos, y es un lugar hermoso, con carne fresca, con comida fresca. Es otra cosa, un aire que no puedes creer. Y ellos son del pueblo Altai, y el pueblo Altai es un poco parecido a los mongoles. Los rusos, como es tradicional, en los siglos XVII, XVIII, etcétera, los mataron casi a todos, quedaron 20.000 y les hicieron un monumento en el centro de la República de la amistad Altai rusa. Entonces, esos también son parecidos y tienen chamanes y tienen mucha conexión también con Kazajstán. Sí. Mati, vos sabés Eh, que, sí, perdón, vos dijiste un tema muy importante que hace a la geopolítica, que quiero retomarlo, no lo quiero dejar pasar, que cuando posteriormente a la caída de la Unión Soviética, los artefactos nucleares que estaban en poder de Kazajstán fueron entregados lo que es a Rusia. igual que Algo Ucrania. parecido, que, Lo mismo exacto, es Ucrania. exactamente. Ucrania le pasó lo mismo en diciembre de 1994, en ese famoso pacto de Budapest, que cedió los artefactos nucleares y en consecuencia tanto Estados Unidos, Gran Bretaña y Rusia garantizaban la seguridad de Ucrania. Esto fue en 94, ¿correcto? A los 28 años, Rusia invade Ucrania, 28 años después, sin que nadie haga absolutamente nada. Esto lo comento porque, y retomo una frase de pensamiento tuyo, que vos lo dijiste el programa pasado, que no hay enemigos permanentes ni amigos permanentes. Hay únicamente intereses permanentes. Desgraciadamente es así y creo que tenemos a Trump como prueba de todo esto. Bueno, la verdad que Mati, yo te agradezco enormemente este mano a mano que hemos hecho Israel-Azerbaiyán. Prácticamente nadie conoce de estos temas. Nosotros hemos querido charlar de esta situación. Mati además ha vivido en toda esa zona. No solamente es un analista internacional, sino es un testigo viviente por haber estado en esa zona. Y me parece que la experiencia de él es riquísima e insoslayable para hablar de estos temas. Te Así que, agradezco, pero menos de Kazajstán, pero sí es un país que siempre hablamos de los países bisagra, de Turquía, Azerbaiyán, entre Oriente y Occidente. Esto es diferente, pero imagínate que Kazajstán no tuviera buenas relaciones con Occidente, con Estados Unidos, con Europa, con Israel, o que fuera totalmente islamista, islámico al estilo Irán. ¿Cómo cambiaría toda la zona? ¿Cómo totalmente, cambiaría toda la totalmente. geopolítica? Estaríamos hablando de unos problemas terribles. Y ahí nuevamente hablamos del asunto de hasta dónde apoyar regímenes autocráticos que son más del estilo que a uno le gusta y hasta dónde no. Esa es la maravilla de la historia y de la geopolítica. Mati, yo te agradezco enormemente en este mano a mano número 10, Israel-Kazajstán. Y la gente Muchas que nos gracias. está viendo, nos está escuchando, le pedimos por favor que se suscriba a este canal porque va a haber muchísima información, mucho más mano a mano. Y le agradecemos por supuesto a Por Israel y a Dori Lustrón, que por supuesto es la directora de Por Israel, también por darnos todo el apoyo en la difusión de todo este material. Muchísimas gracias, Mati. Gracias, Alberto.